Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Danilo. Y yo soy Rafa. Y en este video tenemos a un nuevo invitado y se llama Eric. Saluda, Eric. Buenas noches amigos, gracias por la invitación, espero que estén al tanto del canal. El video que traemos el día de hoy es sobre el caso del asesino del Zodiaco, un asesino en serie que aterrorizó el norte de California entre 1968 y 1969, quien para esa época logró cometer varios crímenes sin ser identificado. Sin embargo, más de 50 años después, y gracias a los avances tecnológicos, el FBI logró confirmar su identidad. El desarrollo de este caso criminal da comienzo durante el año de 1968, en el estado de California, cuando dos parejas fueron asesinadas de forma misteriosa, puesto que la policía no encontró evidencia alguna para descubrir el culpable y cuando menos lo esperaban, un hombre se autodenominó como el asesino del Zodiaco. Se adjudicó dichos asesinatos, los cuales hizo mediante cartas y llamadas telefónicas enviadas a la policía y la prensa local, cosa que dio inicio a una investigación que mantuvo ocupado la policía y medios de comunicación, con la finalidad de descubrir la identidad del autoproclamado asesino del Zodiaco, que durante décadas se mantuvo como un total misterio. Las primeras víctimas. Todo sucedió en las afueras de Vallejo, California, un 20 de diciembre del año de 1968. El lugar en donde una joven pareja de adolescentes paseaba durante su primera cita. Sin embargo, al detenerse en un restaurante, alrededor de las 10 de la noche, decidieron estacionar su vehículo sin imaginar el cruel destino que les esperaba, ya que justo en ese momento un hombre desconocido estacionó a su lado, para luego disparar y arrebatarles la vida a las jóvenes víctimas, cosa que logró de forma inmediata al impactar uno de los proyectiles en la cabeza del joven David Faraday y 5 proyectiles más en la espalda de su pareja, Betty Lou Jensen, quien había intentado escapar sin haber tenido éxito alguno. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados minutos después por una vecina de nombre Stella Borges, una mujer que vivía a unas pocas cuadras del lugar de los hechos y que de forma inmediata decidió dar aviso a la policía. En el lugar se hicieron presentes el capitán Daniel Pita junto al oficial William T. Warner, quienes investigaron el crimen sin lograr encontrar ninguna pista sólida que dieran con la identidad del criminal o la razón por la cual realizó tales actos. Después de 7 meses, exactamente en la madrugada del 4 de julio de 1969, Michael McGeown y Darlene Ferrin, quienes se encontraban en el famoso campo de golf Blue Rock Springs, lugar que estaba aproximadamente a 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. Ellos fueron atacados con un arma de fuego de 9 milímetros. Todo esto mientras estaban dentro del coche de Darlene. El asesino se había estacionado detrás de ellos para evitar que pudieran escapar. Se bajó del vehículo y acercándose al coche de las víctimas, procedió a alumbrarles directamente hacia la cara, con la intención de evitar que pudieran ver su rostro, para luego cometer dicho delito. Darlene fue declarada muerta en el hospital. Sin embargo, Michael, a pesar de haber recibido varios disparos en el rostro, cuello y pecho, logró sobrevivir al ataque. Sin embargo, al no encontrar evidencias suficientes, su caso no fue retomado sino hasta los años 70, cuando quedó en manos del detective Jack Mullanax. En busca de reconocimiento. El 5 de julio de 1969, a las 0:40 comenzó a sonar el teléfono del Departamento de Policía de Vallejo, y al responder, un hombre informó sobre lo sucedido y junto a eso confesó que él había cometido dicho crimen
y que también había sido el autor del asesinato de Jensen y Faraday, víctimas que había cobrado hace tan solo 6 meses atrás, exactamente el 20 de diciembre de 1968. De forma inmediata, la policía comenzó a rastrear la llamada, la cual provenía de un teléfono público en una estación de servicio entre las calles de Springs y Tolumna. Sin embargo, no lograron capturar al sospechoso. Fue hasta casi un mes después, el 1 de agosto del año de 1969, que volvieron a recibir noticias del sospechoso por medio de 3 cartas escritas por el mismo criminal y enviadas a los periódicos de Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner, en las cuales reconocía los 3 asesinatos. Dichas cartas eran casi idénticas y en cada una se incluía un criptograma, o sea, un mensaje cifrado escrito en clave, el cual se conformaba de 408 caracteres, con los cuales el mismo asesino revelaba su identidad, y junto a cada carta se agregaban las instrucciones precisas que indicaban que dichas cartas tenían que ser publicadas en primera plana al día siguiente. De lo contrario, el fin de semana se encargaría de cobrar 12 víctimas más, sin otra opción más que publicar las cartas en primera plana debido al riesgo inminente de provocar un asesinato de 12 víctimas más. Los periódicos decidieron cumplir con las peticiones del criminal. Sin embargo, 3 días después, una nueva carta fue enviada al San Francisco Examiner, la cual iniciaba con las palabras: "Querido editor, este es el Zodiaco". Esta carta era una respuesta hacia el jefe Stiles de Vallejo, quien había pedido más detalles para comprobar que realmente era quien decía ser y que había realizado tales crímenes. El 8 de agosto de ese mismo año, siendo exactamente una semana después de haber enviado las primeras 3 cartas, una pareja de California logró descifrar el criptograma de 408 símbolos. Este contenía un mensaje que estaba mal escrito, en el cual se hacía referencia a un cuento llamado El juego más peligroso. También indicaba que su intención real era recolectar esclavos para el más allá. No había ningún nombre escrito en el criptograma. Más bien, el asesino hizo saber que no revelaría su identidad porque eso provocaría un retraso en su objetivo de recolectar esclavos. Este fue el inicio de una gran lucha entre el asesino del Zodiaco, la policía y los periódicos, en la cual los periódicos recibían cartas bajo amenazas que, de no publicar dichos escritos en primera plana, el asesino se vería en la obligación de elegir 12 víctimas al azar en las calles y asesinarlas, cosa que nunca llegó a cabo, puesto que las cartas se seguían publicando. Terror en el lago. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hanwell y Cecilia Shepard, una pareja que se encontraba a las orillas del lago Berryessa, fueron víctima de un hombre misterioso y encapuchado. Dicho hombre se le acercó con un arma de fuego en la mano y les indicó que era un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Long, en donde habían matado al guardia de seguridad para luego robar un vehículo. Luego les explicó que necesitaba un vehículo de la pareja para huir a México. El hombre encapuchado y misterioso los ató con unas cuerdas que traía consigo y luego sacó un cuchillo apuñalando a ambas víctimas para luego recorrer 500 metros hasta Knoxville, lugar en donde abandonó el vehículo y dibujó en la puerta del mismo Vallejo 12 20 68 7 4 69 9 27 69 6 30 por un cuchillo, las cuales eran fechas de los crímenes cometidos por el asesino de Zodiaco. A las 7:40 p.m., desde un teléfono público, el criminal realizó una llamada, al cual fue respondido por una mujer encargada del condado de Napa para denunciar su crimen. Dicho teléfono fue encontrado descolgado minutos después
aunque las autoridades fueron capaces de tomar las huellas dactilares del mismo, no lograron hacerlas coincidir con las de ninguno sospechoso. Homicidio en el presidio Heights. Otro de sus asesinatos, que tomó gran relevancia, ocurrió el 11 de octubre de 1969. Un hombre abordó el taxi conducido por Paul Stine en el cruce de las calles Manson y Gary, en San Francisco, en donde le pidió que lo llevara hasta las calles Washington y Maple de la ciudad vecina de Presidio Heights. No se sabe por qué, pero Stine, quien conducía el taxi, llegó hasta una calle más adelante de lo que se le había solicitado. Y fue ahí en donde su pasajero sacó un arma de 9 milímetros y procedió a dispararle a la cabeza, para luego quitarle la camisa, las llaves del taxi y su cartera. Todo esto fue presenciado por 3 jóvenes que se encontraban al otro lado de la calle. Eran las 9:55 de la noche cuando llamaron a la policía mientras el criminal aún estaba en la escena del crimen. Al llegar la policía, los jóvenes testigos indicaron que lo observaron limpiar el taxi, para luego caminar aproximadamente una manzana al norte, sospechando que el criminal aún se encontraba cerca del lugar. Luego de una búsqueda que duró aproximadamente media hora, uno de los oficiales observó a un hombre de piel clara caminar por la acera, pero no lo detuvo puesto que se les informó por radio que el sospechoso tenía piel oscura. Sin embargo, cuando se reunieron nuevamente en el lugar de los hechos, se confirmó que el sospechoso tenía tez blanca, por lo que habían dejado ir al principal sospechoso. Luego de eso, con la ayuda de los jóvenes testigos, se realizó un retrato hablado y junto a eso, la descripción brindada por el oficial que lo vio, se logró estimar la edad entre 35 y 45 años. Luego de lo ocurrido, el 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodiaco, confesando el crimen y agregando una muestra de la camisa de Paul Stine, como prueba de que sí había sido él quien había cometido dicho asesinato. Y así fue como la policía logró confirmar que habían testigos que lograron ver al asesino del Zodiaco unas noches atrás. La comunicación constante. Durante el transcurso del año de 1969 y 1970, el asesino del Zodiaco continuó comunicándose con las autoridades y con los periódicos más importantes. Todo esto a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa, en las cuales había tomado el logotipo de la firma relojera Zodiac. Para el 20 de abril de 1970, el Zodiaco envió una carta más, en la cual se incluía un diagrama de una bomba que afirmaba que usaría para volar un autobús escolar. Luego de eso, el 28 de abril del mismo año, el Chronicle recibió una tarjeta de felicitación por parte del misterioso asesino, en la cual decía textualmente: "Espero que ustedes gocen cuando tengan mi explosión", dejando como firma el logotipo de la firma relojera Zodiac. Sus amenazas variaban y cada vez eran más fuertes, y ahora decía querer hacer volar un autobús muy pronto. Sin embargo, sus peticiones seguían siendo las mismas. Él quería que sus escritos fueran publicados en la primera plana, y ahora, además de eso, también deseaba que las personas comenzaran a utilizar botones del Zodiaco. El 26 de julio, el Zodiaco volvió a enviar una carta más, pero en esta parafraseaba una canción llamada El Mikado, agregándole su propia letra en la que hablaba de hacer una pequeña lista de las maneras en las que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. Dicha carta la firmó dibujando un enorme círculo con una cruz encima de él. El caso de Donna Lass. Durante el año de 1970, Donna Lass era una enfermera en el hotel y casino Sahara-Toe. El día 26 de septiembre, ella trabajó hasta las 2 de la mañana
y luego de haber tratado a su último paciente, algo así alrededor de las 1:40 am, no se le vio abandonar su oficina. Sin embargo, su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina durante la mañana siguiente, los cuales se encontraban llenos de tierra. Su coche fue encontrado en el complejo de apartamentos y el piso en donde ella vivía se encontraba completamente limpio. Luego de eso, su jefe y su arrendador recibieron llamadas telefónicas de una persona desconocida, quienes afirmó que Donna Lass tuvo una emergencia familiar que había obligado a dicha persona a abandonar la ciudad. La policía trató el caso de Donna como una persona desaparecida que simplemente se había marchado. Sin embargo, ella nunca fue encontrada, y lo más cercano que estuvieron de hacerlo fue al excavar una supuesta tumba descubierta cerca de Clair Tappan Lodge, en California, pero únicamente encontraron un par de anteojos de sol. 11 meses después de lo sucedido, exactamente el 22 de marzo de 1971, una postal presuntamente enviada por el Zodíaco, dirigida al diario The Chronicle, contenía una declaración en la que se adjudicaba la desaparición de Donna Lass, dejando en el espacio para la dirección del remitente un dibujo del símbolo del Zodíaco, que era una cruz dibujada sobre un círculo. Últimos comunicados. Después del año de 1971, y el asesino del Zodíaco permaneció en silencio aproximadamente por 3 años más. Y el 29 de enero de 1974 envió una carta al periódico The Chronicle, elogiando la película El Exorcista, la cual incluía un verso de El Mikado y un símbolo que no se logró descubrir su significado. Posteriormente a eso, el mismo periódico recibió 3 cartas más con mensajes sin sentido, que no eran propias de la forma de expresarse del asesino del Zodíaco, y tampoco fueron firmadas como lo solía hacer el mismo asesino en cartas anteriores. Luego de eso pasaron otros 4 años, hasta el año de 1978, cuando apareció otra carta supuestamente enviada por el Zodíaco. Sin embargo, fue declarada como falsa por 3 expertos 3 meses después de haber sido enviada dicha carta. Así pasaron los años, hasta el 3 de marzo de 2003, cuando se reportó que una tarjeta postal navideña enviada a The Chronicle, sellada en 1990 en Eureka, el estado de California, había sido descubierta en sus archivos de fotos. Sin embargo, esta postal también tiene opiniones variadas sobre su autenticidad, ya que tampoco tenía coincidencias respecto a la forma de redacción y expresiones del Zodíaco, y tampoco estaba su clásica firma conformada por una cruz dibujada sobre un círculo. ¿Quién era realmente el asesino del Zodíaco? Tuvieron que pasar muchos años llenos de misterio y enigma alrededor de la identidad de este personaje que logró mantener su anonimato, escondiéndose detrás del nombre asesino del Zodíaco. Fue tan grande el misterio que con el tiempo incluso se llegó a realizar una película con el mismo nombre, Zodiac, estrenada en el año de 2007, la cual es inspirada en los acontecimientos reales transcurridos en el caso de este asesino. Existieron múltiples sospechosos a los cuales no se logró vincular de ninguna manera con el Zodíaco. Uno de ellos era Arthur Leigh Hallen, un hombre al que todas las pistas apuntaban. Sin embargo, a finales del año 2003, tras comparar las huellas digitales en las cartas enviadas por el asesino del Zodíaco con las huellas de Arthur Leigh Hallen, se mostró un resultado negativo, por lo que fue desechada dicha sospecha. Para el año 2021 el caso se encontraba estancado, pero nuevas pruebas pusieron la mirada en otro posible sospechoso, un hombre llamado Gary Francis Post, quien había muerto en el 2018. Un equipo de expertos del FBI, gracias a los resultados del ADN parcial obtenido del mismo sospechoso, afirman que dicho ADN coincide con el perfil genético encontrado en varias escenas de crímenes relacionados con este gran criminal.
por lo que después de tantos años se ha logrado establecer una conexión concluyente entre el asesino del Zodíaco y su verdadera identidad. Muchas gracias a todos por ver este video y también queremos darle las gracias a nuestro amigo Eric por apoyarnos y ayudarnos a relatar esta historia basada en hechos reales. Muchas gracias a ustedes también. Espero verlos en otra ocasión. Gracias por la invitación. Recuerden siempre seguirnos y estar atento al canal. No olviden que si les gustó este video, nos pueden dejar un like y suscribirse también. Y asimismo, si desean que podamos desarrollar o comentar alguna historia basada en hechos reales, algún crimen o algún otro tipo de contenido basado en hechos reales, también lo pueden dejar en la caja de los comentarios y nosotros con gusto lo haremos.